11 en punto. Hemos tratado de ser puntuales para estar nuevamente en línea, aquí en esta transmisión de fantasías literarias. Sí, ¿cuál es tu fantasía literaria? He tenido muchas fantasías literarias Sí. últimamente. Sí, muchas. Bueno, ya. Ay, bueno, te quiero contar algo. Es Dime. que me fui a un matrimonio. Sí, con Blue Demon. ¡No! Blue Demon es mi enemigo. Acuérdate, Blue Demon en la película contra los vampiros de Guanajuato. Yo ahí te agarré porque te querías aprovechar de todas. Y no de Gatúbela. Y es para mí. Pero yo te soy fiel. Me parece. Y a Blue Demon también. Ya, vamos a hablar de literatura. Uy, cuánta gente ha llegado, mira. ¿Quién nos está saludando ahí? Nadie nos saluda, pero están ahí en vivo. Hola. Los saludamos. Seguramente entran unos segundos y luego se van a ir a tomar desayuno a esta hora ya. Bueno, porque es tarde, ¿no? Bueno, entonces, a lo nuestro. Sí, traemos varios libritos. Varios libros. No te los muestro. Miau. Sí, No te he dicho miau. No me ha dicho miau, Gatúbela. Lo sabroso es tener a Blue Demon, tenerte a ti. Pronto. Pronto vendrá Solar. Solar. Pero Solar, el santo es más importante. Bueno, vamos a hablar hoy de Fabián Casas. Cuéntanos un poquito cómo lo conociste. Ajá, bueno, Fabián Casas, para quienes todavía no lo conozcan, es un autor que tienen que buscar. Yo lo conocí en realidad una vez hace ya algunos añitos. Estuve en Buenos Aires y pasé por una librería hermosa y pregunté, quería leer a poetas jóvenes argentinos. En esa época yo estaba muy involucrado en un proyecto, unas plaquetas se llaman Underwood, que van a salir nuevamente. Sí, van a salir otra vez. Van a salir las plaquetas. Y habrá un festival de poesía también muy pronto, ya tendrá noticias. Ya. Bueno, el asunto es que me dieron el nombre. El primer nombre que me dijeron fue Fabián Casas. Me mostraron una antología, leí unos poemas que la verdad me parecieron muy buenos. Y me hablaron de él y me hablaron de otro poeta y muy buen amigo de él, que es Washington Cucurt. Que además habla de mí, en este libro ahora lo menciona, Washington Cucurt. Y el asunto es que alguna vez ellos, dos, Cucurto, Fabián Casas y un editor y dos poetas, vinieron desde Argentina, de Buenos Aires aquí a Lima, hace ya también ya unos 12, 13, 14 años, y dieron varios recitales, y allí los pude ver, lo vi a Fabián Casas muy zen, o se había fumado algo, no lo sé, pero estaba muy contento, eso sí, estaba contento. Y lo que pasa es que era más conocido como poeta, luego publicó narrativa, pero fíjate que lo que se está leyendo mucho más de él son unos textos, en realidad, que si bien él los presenta como ensayos, porque se llama, por ejemplo, La supremacía Tolstoy y otros ensayos al tuntum, es decir, ya con este subtítulo de y otros ensayos, es decir, que propone que lo leas como un libro de ensayos, pero aquí hay también de historias, de un anecdotario, es un texto híbrido en realidad, pero si bien es híbrido, digamos, quiere dirigirte hacia los ensayos, ¿sí? Lo cual a mí me parece muy interesante. También él ha publicado otros, por ejemplo, que aparecen aquí, donde está Ensayos Bonsai, breves apuntes de autoayuda. Bueno, hay mucha ironía. Es decir, desacraliza lo oficial, lo académico. Es más, que se subtitule otros ensayos al tuntum, como que bueno, pues un poquito mientras van saliendo. Pero son extraordinarios, son muy buenos. Bueno, a mí me gustó mucho, yo lo estoy leyendo, y para el día de hoy les quiero leer que tú me lo recomendaste. Nudos Borromeos. Sí, Borromeos. Entonces, me pongo a leerlo, ¿te parece? Me parece, es un texto genial. Los lentes de Gatúbela. Bueno, acá está, espero que les guste mucho. Nudos Borromeos. Mi viejo me llamó por la mañana para saber dónde iba a pasar el Día de la Madre. Le dije que me iba a quedar en casa y le pedí, si quería venir, que lo hiciera vestido de mujer. Como cada vez que le digo algo que no le interesa, le molesta o le incomoda, finge una sordera funcional y arranca con otro tema. En este caso, la organización de su cumpleaños número 80 o la brillante campaña de su Club del Alma, San Lorenzo de Almagro. Mi viejo es un orangután macho, buen bailarín de tango, que suele estar vestido con un equipo umbro con los colores de campeón,
se lo dieron en el club, o por la noche con un traje elegante para asolar las milongas y a las señoras mayores. Ayer conocí a una mujer hermosa, pero cuando la saqué a bailar se movía como la momia, me dijo hace poco. Lo cierto es que al final no vino a casa y yo me quedé solo con mi perra Rita paseando por los parques. Lacan suele referirse al gran otro, ese tercero que anda siempre ahí comiéndonos los talones. Lacan, Derrida, la pandilla estructuralista y postestructuralista, muchachos terriblemente originales que sirven para estimular el pensamiento, pero que suelen ser proclives al viva la pepa. Igual que ese amigo que llega a tu casa, te rompe la cabeza con sus ideas avanzadas, pero termina tratando de garcharse a tu mujer o a vos. Y hay que ponerle límites. Pero la deconstrucción no tiene límites, o el límite llega cuando empieza a morderse la propia cola. Recordemos al señor Lacan ya viejo jugando con los nudos borromeos hechos con aros de cortinas de baño, buscando una certeza matemática para poder construir una casa de sólida piedra. Pero con lo del gran otro y muchas cosas más, la pegó. Era el Día de la Madre en todo el país, en todo el domingo melancólico y soleado y no se podía escapar. Pensé en mi vieja, en la forma en que teníamos de no comprendernos. Había algo en ella que me remitía a la más cruel alteridad. Yo había salido de ahí adentro, era parte de ella, de una manera atávica, pero no nos entendíamos. En realidad, yo era una especie de gran falo implantado entre sus senos, otra vez Jack Lacan, para que ella pudiera demostrar su poder. Lo cierto es que pasaron más de 20 años desde su muerte y ahora su recuerdo parece una imagen puramente virtual. No logro traerla desde la muerte, o mejor dicho, desde esa porción de vida donde estuvimos juntos y rememorarla como alguien que realmente ha existido. ¿Será una forma de mitigar el dolor? Lo que sí me viene a la cabeza son los sucesos extraños, curiosos, que pasaron cuando ella murió. Por ejemplo, en el velatorio, yo y mis 2 hermanos menores asistimos conmocionados cuando se abrió la puerta de la sala e irrumpió nuestro primo Cachito, mayor que nosotros, sostenido por 2 o 3 personas como en un vía crucis. Aún hoy no puedo recordar quiénes lo sostenían. Hasta llegué a sospechar que podían ser extras pagos. Lo arrastraban mientras él lloraba desconsoladamente. Lo arrastraron hasta el cuarto donde estaba el cuerpo de mi vieja y ahí él se arrojó sobre el ataúd y estuvo a punto de tirarlo al piso. Lo concreto era que Cachito lloraba más que nosotros. De hecho, con su llanto descomunal, nos estaba dejando a los 3 hijos como unos vástagos e insensibles. Era claro que había decidido copar el velatorio y, ante la mirada de aprobación de tías y tíos, lo estaba logrando. Lo logró. Al igual que esas máquinas mecánicas que tenemos los humanos para que hagan el trabajo por nosotros, pienso en las risas pregrabadas del canal Sony, Cachito lloró por nosotros y nos humilló en nuestra cancha. Pasaron 20 años hasta que murió la mamá de Cachito, nuestra tía. Cuando me avisaron, llamé a mis hermanos y les dije que había llegado la hora de la venganza. Entramos al velatorio y Cachito nos cruzó una mirada asustada, como le sucede a los protagonistas de las películas de género. Sabía a qué veníamos. Pedimos, como hizo Juan Perón cuando encontró el cadáver embalsamado de Evita, que nos dejaran solos con nuestra tía. Entramos al cuarto donde estaba su cuerpo, cerramos la puerta que comunicaba a la sala donde nuestros familiares en común tomaban café y nos pusimos a gritar y a golpear las paredes. Hicimos esto un rato largo. Después abrimos la puerta y salimos. Buen texto. Divertísimo. Genial, genial, a mí me encanta. Bueno, a ver, entonces, maestro, querido maestro, el día de hoy quiero que me cuentes un poco sobre este género, lo puedo llamar género, sobre esta forma de narrar. A mí me encantó, me atrapó, todo el libro es así, está inspirado en cosas que tienen que ver con su vida. Entonces, cuéntanos. Sí, no, este es extraordinario, pero fíjense, quizá a ustedes les haya pasado, a los que hayan escuchado atentamente el texto, que se nos queda una historia. O sea, podemos decir, sí, es una anécdota, es un cuento, funciona perfectamente, pero sin embargo, al estar planteado aquí en un libro que se llama Y otros ensayos al Tuntum, quiere decir que detrás de esa historia hay una reflexión, o te quiere llevar a hacer una reflexión mayor, que
que tiene que ver, obviamente, con el título de Nudos Borromeo. O sea, hay una base teórica, digamos, que si bien a Fabián Casas creo que no le interesa llegar directamente a esa y aburrir al lector con esas disquisiciones teóricas, según como lo toma él, sino que prefiere justamente, a partir de anécdotas, algo muy personal, algo sumamente cotidiano, a partir de esa situación concreta del velorio primero de su madre y luego lo de su tía. Esa venganza me pareció genial, estupenda. Y tiene otras historias, ensayos aquí, también muy íntimas. Hay una que me encanta mucho en la que habla de su padrino, como alguien muy cercano a él, o menciona a su padre también en muchos de los textos, o a un perro, cuando tuvo un perro, etcétera, etcétera. O sea, es un libro muy interesante que yo creo, como dije al principio, que se sostiene, también, aquí, blanco como yo, que se sostiene, es un libro que sostiene, que aguanta el combate. Quieto, miau, 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 miau. Ay, ya. Y que por otro lado, como digo, se vale de lo híbrido, es decir, escrito con total libertad, no tiene que ceñirse a determinados esquemas de un ensayo, no lo hace, ¿no? Yo sé que hay algunos críticos aquí que no van a entender, que continúen en sus medios de prensa, no van a entender, ahora ni nunca, pero existe estos textos híbridos donde desde la propuesta del autor te da, como digo, te da unas guías, unas pistas, para que lo leas como él quisiera. Obviamente luego tú lo lees como te da la gana, pero digamos ya hay una propuesta, ¿no? Estaríamos hablando de esto para entender un poquito más autoficción. ¿Eso es lo que se llamaría autoficción o no? No, en este caso no. No estrictamente. Diríamos que son ensayos que se valen de la autoficción. Okay. Así como puede haber cuentos o novelas que se valen de los ensayos o de la filosofía. O sea, pensemos en Borges, ¿no? Nos cuenta historias, pero que se aprovecha de la filosofía, se aprovecha de un discurso académico, como muchos otros autores también. Aquí está al revés. Aquí está alguien que va a hablar de literatura, va a reflexionar aparentemente de una manera y dice, no, yo quiero llegar a ese punto, a esa disquisición, pero no a partir de una reflexión académica, teórica, sino quiero ir a partir de la experiencia. Y ya está. O sea, es decir, si un género se toma del otro, obviamente el otro género puede hacer lo mismo a la inversa. Ya. Así los críticos no se den cuenta. Tranquilito. Tienen que traer a Blue Demon. Cuando venga Blue Demon. Venga Blue Demon a agarrar. Muy bien. Bueno. Ya está. Ahora yo te tengo otras preguntas. Sí. Pues mira lo que nos dicen aquí. ¿Qué nos dicen? Pablo Salazar dice, qué bacán, refrescante propuesta. Bien. ¡Saludos a Pablo! Bien, yo te tengo otra pregunta. Acá tengo 2 libros que amo. Obviamente que uno está ahorita más usado que el otro. A ver. ¿Ya? Esto parece una piñata, no parece el libro. Es que me gusta marcar. A la gatita le gusta marcar. Ya veo. Un ratito. Le di un besito al maestro. Ya, mira, estos libros se llaman Por favor sea breve 1, por favor sea breve 2. Sí. Entonces, acá tengo un tesoro. Los pueden encontrar también en Lima. El 2 yo lo encontré fuera, en el viajecillo a México que todos ustedes hicimos, ya. Y aprovechamos para traer muchos libros. Pero este sí lo encontré acá en Lima. Y todo es de microrelato. Quiero que me hables un poquito del microrelato, ¿ya? Para los amigos que nos acompañan, explícanos así en fácil sobre el microrelato que ahorita tanto se está escuchando. Sí. Bueno, las 2 ediciones que tienes aquí corresponden a la editorial Página de Espuma, una editorial española, que lo hemos mencionado también ya en una primera sesión, que se pone en el cuento y también en el microcuento, ¿no? Ahora, de hecho, este es un género que ha cobrado últimamente gran impulso. De hecho, yo creo que es es un género literario, para empezar. Porque otros dicen, el microcuento es un cuento micro, un cuento chiquito. No solo es eso. O sea, es eso y es más. Es decir, cuando leemos microcuentos nos podemos topar con textos en los que, por ejemplo, no hay acción. Entonces, cuando tú tienes un cuento, normalmente un cuento canónico, digamos, pues estás esperando tu exposición, tu nudo, tu conflicto, el desarrollo, tu desenlace. Así como en el Cachacán. Si vas allí, sabes que luego entras y lo tiras contra él y allí golpe.
Pero en el caso del microcuento, puede no estar. Tranquilamente, si da la gana, no estar esos elementos, puede tener la apariencia de muchos otros géneros, además porque es un género camaleónico. O sea, la hibridez, ser un género híbrido es fundamental, ¿no? Para entender la microficción, que sería un término más amplio. Es decir, se nutre de todos los otros géneros, del ensayo, la poesía, del teatro, de toda forma discursiva, incluso no artística, las adquiere, las adopta y nos puede decir o sugerir una historia, anécdota, algo, ¿no? Esto es el microcuento. Ojo, y no solamente se determina por su brevedad. Uno cree que porque escribió 5 palabras, 4 líneas, ya es microcuento o microficción. No. Los agarras y los agarro porque no entienden, me arranco los pelos que ya no tengo. Entonces, yo creo que es un género que hay que respetar también. Hay que leer mucha microficción y practicar la microficción. Así que hay que leer de todo, porque justamente, como es híbrido, te exige leer absolutamente todo. Eso es una de las cosas que más he sentido. Todo este año pasado yo he estado tomando los talleres, he estado estudiando, he estado leyendo, descubrí el año pasado el microrrelato y a mí me encanta porque antes yo he estado mostrando cortometrajes, entonces me encanta la brevedad, igual que también he estado haciendo microteatro, entonces es cortometrajes, microteatro y ahora el microrrelato. Pero, ¿con qué me encontré en el microrrelato? En el microrrelato me encontré que muchos de estos cuentos necesito ir y releerlos unas 2 veces o necesito ir de repente a entender a otros autores o de repente entender, ver una película. O sea, he encontrado que hay mucha intertextualidad y que te impulsa, que te invita a abrir tu mundo cultural, tu imaginario, ¿no? Exactamente. A ver, para los mortales, la intertextualidad simplemente es el diálogo de ese texto con otro texto, que puede ser otro texto literario, puede ser un recorte periódico, puede ser una película. Es como incluso cuando les puedo decir hasta la vista, baby, y ahí hay un diálogo intertextual. Estoy decir, apelo a que tú, público, tú, lector, recuerdes que esta es una línea que se dice en una película, en el exterminador, ya está, lo dice el actor tal en tal momento. Entonces, ahí hay un diálogo y la idea es que tú te des cuenta que para que puedas entender ese microcuento tienes que establecer esa conexión, ese diálogo entre textos, ¿no? Y también, así como la hibridación es fundamental para entender la microficción, la intertextualidad también, que es un arma de doble filo. Ya. Porque a veces apelas tanto a que el lector esté al tanto de esos otros datos, esos guiños que te hago, que el lector a veces no los entiende y se perdió. Entonces lo genial sería lograr escribir un microcuento que si bien puede dialogar con una película, con una obra de teatro o con un hecho histórico, por sí solo el lector que no conoce ese hecho histórico o esa película pueda entenderlo. Exactamente. ¿Estrellita? Rengo. Muy bien. Es que el profesor, cada vez que uno hace algo bien en sus talleres, nos pone una estrellita. Bueno, mira, tú me has hablado mucho de José María Merino. Cuéntales un poquito. Bueno, José María Merino es un escritor español que, fíjense, él si bien empezó a publicar en los años 70, se publicó poesía, ha publicado novelas, ha publicado cuentos normales, estructuras clásicas, ensayos, etcétera, etcétera. Ha logrado una gran difusión internacional a través del microcuento, a través de la microficción. Se le conoce también como un autor de novelas, pero creo yo, sinceramente, es un autor fundamental de la microficción. Un escritor en todo orden, pero en la microficción, a mí particularmente me agrada mucho. Y podemos decir que sus microficciones además tienen una prosa impecable, una redacción maravillosa, y que merece mayor difusión. La misma editorial, Páginas de Espuma, ha hecho una edición de sus microficciones completas. Y algo que quería mencionar, si bien él empieza a publicar en los años 70, publica novelas, cuentos, o sea, podría ser sumarse a esa generación de escritores de los 70 en España, pero su microficción la empieza a reunir y a publicar con fuerza recién en el siglo XXI. O sea, después de, o sea, si bien en los 90 se empieza a escribir incluso por encargo, unos cuantos microcuentos, recién es que después del 2000 que empieza a publicar como libros. Y es allí donde él encuentra una beta impresionante y que, de hecho, viaja mucho dentro de su país, dentro de España,
dando lecturas, talleres y escribiendo sobre microficción. Bueno, entonces, les voy a leer un microrrelato que a mí me fascina, yo sé que es uno de tus preferidos, se llama Ecosistema, de José María Merino. Así que bueno, espero que les guste. Ecosistema, ¿ya? La gatita se tiene que poner sus lentecitos. Aquí voy, Ecosistema. El día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsái y un libro de instrucciones para cuidarlo. Coloqué el bonsái en la galería con los demás tiestos y conseguí que floreciese. En otoño aparecieron entre la tierra unos diminutos insectos blancos, pero no parecían perjudicar al bonsái. En primavera, una mañana, a la hora de regar, me pareció vislumbrar algo que revoloteaba entre las hojitas. Con paciencia y una lupa, acabé descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. En poco tiempo el bonsái se llenó de pájaros, que se alimentaban de los insectos. A finales de verano, escondida entre las raíces del bonsái, encontré una mujercita desnuda. Espiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los nidos. Ahora vivo con ella y hemos ideado el modo de cazar a los pájaros. Al parecer, nadie en casa sabe dónde estoy. Mi sobrina, muy triste por mi ausencia, cuida mis plantas como un homenaje al desaparecido. En uno de los tiestos, a lo lejos, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut. Ah, estupendo texto, genial. Genial. Además, lo interesante de este texto es que en su brevedad, además te va marcando esas etapas con las estaciones, ¿no? Es decir, te marca el transcurrir del tiempo por la primavera, la llegada del verano, además que tiene que ver con el texto mismo, con el ecosistema, es decir, que va a ir variando porque cambia la estación y cambia pues todo lo vital, ¿no? Interno, ¿no? Y luego ese giro fantástico, porque el tipo, fíjate que ni siquiera nos dice cómo se vuelve minúsculo, pequeñito, simplemente otra estación y ya está viviendo con la mujercita desnuda ahí minúscula, ¿no? Feliz. Y creando un nuevo ecosistema. Un nuevo mundo, exactamente, ¿no? A su escala. Una maravilla, exactamente. Que también podría ser la creación de nuestro mundo. Sí, de hecho tú justamente seleccionaste otro texto donde se refiere a ella, ¿no? Es decir, uno cree que le interesaban mucho esos temas, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Cuál sería? El de la tacita. El de la tacita, o la memoria confusa. No, el de la tacita tiene que ver con eso. Ok, les voy a leer otro, ya estamos en 22 minutos, pero rapidito les voy a leer otro, ya de José María Merino, de verdad, les recomiendo que busquen sus cuentos. Ya, la tacita. He vertido el café en la tacita, he añadido la sacarina, remuevo con la cucharilla y cuando la saco, observo en la superficie del líquido caliente un pequeño remolino en el que se dispersa en forma elíptica la espuma del edulcorante mientras se disuelve. Me recuerda de tal modo una galaxia que, en los 4 o 5 segundos que tarda en desaparecer, imagino que lo ha sido de verdad, con sus estrellas y sus planetas. ¿Quién podría saberlo? Me llevo ahora a los labios la tacita y pienso que me voy a beber un agujero negro. Seguro que la duración de nuestros segundos tiene otra escala, pero ¿acaso este universo en el que habitamos esté constituido por diversas gotas de una sustancia en el trance de disolverse en algún fluido antes de que unas gigantescas fauces se lo beban? ¿Qué tal? Es la misma preocupación, ¿no? Sí. Es lo mismo. Y también tiene la misma belleza del lenguaje. Exacto, sí. ¿Cómo se hace para escribir así? Hay un soneto muy bonito, no lo sé de memoria, de Ricardo Palma, que de hecho escribió prosa, pero bueno, donde él hablaba de, resumo, que uno puede aprender muchas técnicas, muchas estrategias, también haber leído mucho, o sea, ser una persona muy inteligente, conocer todos los detalles, pero hace falta ese soplo vital, que en realidad es no solamente lo podríamos llamar el talento, sino, bueno, él lo llama el talento, pero tiene que ver la posibilidad de saber liberar tu sensibilidad creativa, esa sensibilidad